Vamos a escuchar un primer mensaje del presidente nacional, Gustavo de Hoyos Huerta. Muy buenos días a los representantes de los medios de comunicación. En el actual proceso de transición democrática cobra particular relevancia el dar seguimiento puntual y concreto al estado bajo el cual cada una de las administraciones estatales en donde hubo elecciones dejarán a su cargo. Es también desde luego un momento oportuno para reflexión sobre el estado actual de nuestro país, con sus grandes diferencias en eficiencia y eficacia gubernamental y que han permitido crear un panorama de enormes desigualdades en niveles de vida para muchos mexicanos. Es además un momento de exigencia, pues en varios estados quedan todavía muchos meses para el cambio de gobierno. Queda mucho por hacer y nuestros gobernantes deben dar respuesta hasta el último día de su mandato, no hasta el día de la elección. No debe haber demora en lograr la promoción de un mejor gobierno, una mayor democracia participativa y un desarrollo económico inclusivo capaz de generar bienestar para toda la población en todo el país. Data Coparmex es una herramienta crítica para, en este momento que vive nuestra democracia, ya que es un proyecto que nos permite dar seguimiento por medio de datos precisos y concretos a las áreas de oportunidad y a las ventajas que tiene cada una de la región en base a la gestión de los gobiernos estatales. Hace ya 5 meses, en febrero de este año, les presentamos Data Coparmex por primera vez. Ahí presentamos cómo, mediante la compilación de información que hemos construido con la colaboración de los socios de 65 centros empresariales en todo el país y con datos oficiales, se había logrado generar una batería de 10 indicadores sobre temas directamente relacionados con la agenda estratégica de nuestra confederación, tales como Estado de Derecho, transparencia, rendición de cuentas, formalidad, mejora regulatoria y desde luego nueva cultura salarial. A través de los indicadores de gestión pública como marcaje a mi gobierno, mi deuda sin sentido, gasto obligatorio del Estado de Derecho, así como dinero prófugo, más seguridad, México sin corrupción y de andar de nuestra economía tales como empleo formal, mejores empleos, una sola economía y confianza empresarial. Data Coparmex nos hace posible observar una fotografía del país en su conjunto, así como de cada estado de la República en particular. Entre los hallazgos más importantes de esta segunda edición de Data Coparmex, todos los cuales pueden encontrarse en www.datacoparmex.mx, destacamos que a nivel nacional la inseguridad y la corrupción representan los obstáculos más evidentes para el trabajo de la población y desde luego de nuestros socios Coparmex. Por una parte, la proporción de socios Coparmex que reportan haber sido víctimas del delito durante el último año aumentó. Desde nuestra última medición en febrero de este año, la cifra pasó del 44% al 51%, es decir, más de la mitad de nuestros socios se han visto afectados por la delincuencia tan solo en el último año. Es de particular relevancia poner atención a los estados de Durango, Jalisco y Sonora, donde de acuerdo a nuestras mediciones, la victimización ha aumentado aún más. A nivel nacional, los delitos más reportados son el robo de mercancía, el robo hormiga, el robo de dinero y equipo y el robo de vehículos de la empresa. Aunado a esta situación, hemos identificado que cerca del 42% de las empresas socias de Coparmex se ven afectadas por la corrupción en trámites públicos. De hecho, el porcentaje de empresas afectadas por la corrupción aumentó en 10 de 30 entidades con respecto a la información de febrero. En síntesis, la información de esta edición demuestra que aún existen retos muy importantes en materia de corrupción y de seguridad que requieren atención y seriedad en el diseño de las acciones de lo que resta de esta administración y desde luego de la administración por iniciar en el mes de diciembre próximo.
Sin duda, Data Coparmex puede constituirse en una invaluable herramienta de análisis para las 9 entidades federativas donde se dará el cambio de gobiernos estatales de acuerdo a los resultados electorales, con el fin de que pueda revisarse objetivamente el impacto de las políticas públicas que van a instrumentarse y de ahí tener herramientas que permitan medir la efectividad de las mismas. Nuestro objetivo es que los socios de Coparmex, las entidades académicas, los medios de comunicación y las organizaciones sociales dispongan de datos, de información para monitorear el funcionamiento, fortalezas y áreas de oportunidad de la gestión de los gobiernos estatales en todo el país. El trabajo de los socios empresarios de Coparmex puede constituirse en un referente público en la difusión de los temas torales de la agenda social y económica de estas entidades federativas, de la agenda social y económica del país en su conjunto. Y por ello confiamos en que pueda convertirse en una herramienta importante para buscar soluciones específicas para las diferencias de las distintas regiones del país. Cedo con ello la palabra a Viridiana Ríos, quien nos hará la presentación de los indicadores de Data Coparmex. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a la prensa por acompañarnos. Mientras el país continúa obsesionado cubriendo la transición, nuestros gobernantes están felices de no dar la cara por un país en donde la violencia avanza a rienda suelta. Data Coparmex es un ejercicio que pone los pies de nuevo en la realidad y que nos muestra datos escalofriantes sobre la situación de violencia que vivimos en este país. De acuerdo al primer indicador de Data Coparmex que me gustaría mostrarles en este momento, más seguridad, 51% de los socios Coparmex reportan haber sido víctimas de algún delito. Esto es 7 puntos porcentuales mayor que nuestra última medición en febrero, es decir, tenemos prácticamente un punto porcentual de incremento, más de un punto porcentual de incremento cada mes. Los estados con mayor nivel de victimización son los estados de Guanajuato, con 68% de empresarios víctimas del crimen, Sonora con 64% y Chihuahua con un 62%. Los estados que más aumentaron su violencia en el último periodo fueron Tlaxcala con 27%, Coahuila con 34% y Querétaro con 39%. A su vez, podemos reportar algunos estados en donde el nivel de victimización es relativamente bajo. Estos son el caso de Tlaxcala con 27%, Coahuila con 34% y Querétaro con 39%. Este no es el único indicador que tenemos en Data Coparmex, tenemos también un indicador creado a partir de preguntarle a los empresarios situaciones de corrupción en trámites públicos. Lo que mostramos con este indicador es que prácticamente el 42% de los socios Coparmex han experimentado algún acto de corrupción mientras realizan trámites públicos. Quiero acentuar que este no es un indicador de percepción. Este es un indicador en donde los mismos empresarios reportan que durante algún trámite público les fue exigido un pago a terceros o el uso de algún coyote. Los estados con mayores niveles de corrupción, de acuerdo a nuestras mediciones, son el estado de Tabasco con 66%, Chiapas con 59% y Sinaloa con 58%. Cuando vemos cómo ha avanzado la corrupción, los estados que más ha aumentado en su porcentaje de empresas víctimas de corrupción en trámites públicos son Oaxaca, que pasó del 36% al 40%, Sinaloa, que pasó del 55% al 58%, y Zacatecas, que pasó del 37% al 39%. La corrupción en trámites públicos, sin embargo, es solamente una forma de malos manejos de la hacienda pública. Tenemos un tercer indicador que también quiero acentuar a la prensa que todos estos indicadores se les van a dar en formato editable para que ustedes lo puedan incluir en sus respectivas ediciones. Nuestro tercer indicador se llama dinero prófugo y mide la cantidad de dinero que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, no ha podido ser comprobado o reintegrado a las arcas públicas. Tan solo en la última cuenta pública que nosotros estamos presentando, que es la cuenta pública del 2016, tenemos 80 mil millones de pesos de dinero de los gobiernos estatales que no ha podido ser recuperado o aclarado.
Los estados con más dinero prófugo son Veracruz, con 18,000 millones de pesos, Chihuahua, con 11,000 millones de pesos, y Nuevo León, con prácticamente 8,000 millones de pesos. Cuando comparamos con el año pasado, con la cuenta inmediatamente anterior, que sería la cuenta pública del 2015, nosotros vemos un incremento de 279% en el dinero que está perdido. Si bien es cierto que la cuenta del 2016 es diferente que la del 2015 porque es la primera cuenta pública en la cual se incluyen las participaciones, lo que nosotros esperaríamos sería un incremento de cerca del 157%, porque ese es el tamaño en el cual aumentó la muestra auditada. El hecho de que el incremento sea de 279%, prácticamente 300%, nos habla de que hay una concentración de los malos manejos del dinero público en las participaciones y en los gobiernos de los estados. Los estados donde más aumentó la cantidad de dinero sin comprobar fueron Veracruz, con 12,000 millones de pesos más perdidos en 2016 que en 2015, Chihuahua con 10,000 millones de pesos más y Nuevo León con 7,500 millones de pesos más. Contamos también con un indicador que compilamos a partir de entrevistar a los socios Coparmex, que mide el porcentaje de los socios que piensa que su gobernador está cumpliendo con el trabajo para el cual fue electo durante el último año. Lo que nuestros resultados muestran es que solo el 32.3% de los socios Coparmex piensa que durante el último año su gobernador está cumpliendo con los propósitos para los cuales fue electo. Esto es 1.5 puntos porcentuales menor que en nuestra medición de febrero del 2018. Por segunda vez consecutiva, los gobernantes con menor nivel de aprobación fueron Chiapas, con 3.7%, Tabasco, con 5.9%, y Baja California, con 6.6%. Los gobernantes que más redujeron su aprobación fueron Oaxaca, Alejandro Murat, yendo del 27.6% al 19.3%, Jalisco, Aristóteles Sandoval, yendo del 30.2% al 23%, y el Estado de México con Alfredo del Mazo, yendo del 37.8% al 31.2%. Más allá de los indicadores de aprobación gubernamental, tenemos también indicadores de cómo se están utilizando los recursos públicos, en específico en cuestiones de deuda. Nuestro indicador Mi Deuda Sin Sentido mide la deuda pública, pero la mide de dos formas distintas al como la miden el resto de las personas que presentan esta información. Primero, porque nosotros lo presentamos a nivel per cápita, de forma que todo ciudadano puede entender cuánto debe cada ciudadano de un estado en específico, él por vivir en ese estado, en cuestiones de deuda estatal. Y segundo, porque lo presentamos con un semáforo, porque no todas las deudas son igualmente sostenibles. La cantidad de deuda no necesariamente nos dice qué tanto el Estado es capaz de pagar esa deuda. Entonces, presentamos un semáforo que nos dice qué tan sostenible sería el pago de esa deuda para el Estado en cuestión. Nuestros indicadores lo que muestran es que existe aproximadamente a nivel nacional una deuda de cada mexicano de 3,628 pesos, solamente por deuda adquirida por las entidades federativas. Los estados con deuda per cápita menos sostenible son los estados de Nuevo León, con una deuda de 10,540 pesos por cada habitante, Quintana Roo con una deuda de 10,156 pesos por cada habitante y Chihuahua con una deuda de 10,090 pesos por cada habitante. Los estados que más aumentaron su deuda per cápita en el último año fueron Campeche, pasando de 1,300 a 1,675 pesos per cápita, Morelos pasando de 2,151 a 2,587 y Tabasco pasando de 1,538 a 1,743. Por otro lado, solo un estado cambió su semáforo de forma que retrocedió, y este es el estado de Jalisco, que pasó de tener una deuda completamente sostenible en verde a tener una deuda en amarillo en observación. Contamos en Data Coparmex, además, con varios indicadores que nos hablan de la situación de la economía mexicana. Pero en vez de centrarnos en la información de la economía en general, nos centramos en la información de la economía que es más productiva y que más empleos genera, que es la economía formal. Nosotros medimos primero el porcentaje de la población que está ocupada en la formalidad.
Al respecto, notamos que el 43% de la población ocupada en México tiene un empleo formal. Este es un incremento, pero muy marginal, de apenas medio punto porcentual con respecto al primer trimestre del 2017. Por segunda vez consecutiva, los estados con mayor porcentaje de empleo formal son Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Cabe destacar que 11 de 32 entidades redujeron su porcentaje de empleo formal. Sin embargo, los que aumentaron en su porcentaje, cabe destacar que 11 de 32 entidades redujeron su porcentaje de empleo formal con respecto al mismo trimestre del año anterior. Los estados que lograron aumentar más, en mayor medida, su porcentaje de empleo formal con respecto al mismo trimestre del año anterior son Guanajuato, Morelos y Quintana Roo. Contamos también con un indicador llamado Mejores Empleos que mide el porcentaje de la población ocupada que tiene un empleo formal. Lo que nosotros notamos es que solamente y que cuenta con los ingresos suficientes para satisfacer la línea de bienestar. Nosotros notamos que solamente el 70.3% de los empleados formales en México reciben un ingreso suficiente para cubrir la línea de bienestar. Cuando hablamos de la línea de bienestar, hablamos de un empleo que paga a nivel rural 1,933 pesos al mes y a nivel urbano 2,980 pesos al mes. Los estados con mayor porcentaje de empleo formal que satisface la línea de bienestar son Michoacán con el 90%, Nayarit con el 89% y Chiapas con el 89%. Los estados que más aumentaron con respecto al mismo trimestre del año anterior son Guanajuato, Hidalgo y Zacatecas. Sin embargo, los estados que llaman la atención por haber retrocedido en la calidad de sus empleos son Chihuahua, que pasó de tener al 90% a tan solo el 84%, Veracruz del 67% al 62% y Oaxaca del 69% al 66%. Cabe destacar que muchos de los estados que tienen mayor pobreza también parecen tener la mayor cantidad de empleos formales que satisfacen la línea de bienestar. Eso se debe a que hay muy pocos empleos formales en esos estados. Entonces, los pocos empleos formales que nosotros logramos medir son empleos de buen nivel. Sin embargo, noten, por ejemplo, en el mapa como algunos de los estados que están más desarrollados, como Chihuahua o como algunos estados de frontera, tienen muchos empleos formales, pero muchos de los que se crearon son extremadamente precarios. Esto nos habla de la diferencia que existe en el país cuando lo medimos en su conjunto versus cuando lo medimos en sus características formales. Precisamente para abordar el tema del crecimiento de la economía formal, que es además la economía más productiva. Nosotros tenemos un indicador llamado Una Sola Economía que mide qué tanto está creciendo la economía, pero solamente la economía formal. Nosotros vemos un crecimiento extremadamente mediocre del sector formal mexicano, en donde tenemos a la economía creciendo al 1.2%. Esto es 1.3 puntos porcentuales menos que nuestra medición del año anterior. Los estados con menor crecimiento, de hecho con tasas negativas, son Campeche, Tabasco y Durango. Desafortunadamente tenemos 9 de 32 entidades federativas con una tasa de crecimiento negativa. Hacía mucho que este país no tenía tantas tasas de crecimiento negativa, probablemente desde la crisis del 2008-2009. Los estados que más redujeron sus tasas de crecimiento son el estado de Durango, que pasó de una tasa del 3.3% a una tasa negativa del menos 3%. Aguascalientes, que pasó de crecer al 6% prácticamente como un tigre asiático a crecer solamente al 0.2%, es decir, a no crecer. Y el estado y la Ciudad de México, en donde se creció al 5% el año pasado y hoy nuevamente no se crece, con 0.6%. Contamos además con un indicador llamado confianza empresarial. Confianza empresarial nos mide qué tan confiado está el empresariado en invertir y qué tantas señales de optimismo tiene en la economía. Desafortunadamente no tenemos un solo estado en todo el país que sienta confianza al día de hoy. La medida de confianza va de 0 a 100. Consideramos como optimismo aquellas medidas que estuvieran por arriba del 50%. Como ustedes pueden ver en el mapa, ni un solo estado tiene el nivel de confianza que nosotros quisiéramos.
Finalmente, en materia de cuestión de gasto regulatorio, este es un dato que obtenemos del INEGI y que considera gasto regulatorio en los 3 niveles de gobierno ponderado por el tamaño de las empresas de cada uno de los estados. Nosotros medimos el gasto promedio que tiene un empresario para cumplir con el marco regulatorio. El gasto promedio a nivel nacional es de 48,871 pesos por año por empresa. Sin embargo, tenemos estados en donde el gasto es extremadamente mayor. Baja California Sur tiene un gasto de 182,000 pesos, Nuevo León de 170,000 pesos y Tlaxcala de 138,000 pesos. Los estados con menor nivel de gasto regulatorio son Hidalgo con 14,000, Chiapas con 15,000 y Morelos con 20,000. Muchísimas gracias a toda la prensa por escuchar este mensaje. Les reitero que todos los datos van a estar en formato editable y lo van a poder ustedes utilizar por sus medios y quedamos abiertos a sus preguntas.